se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, tanta ley aún nos queda, anunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. Buenas noches, hermanos, que Dios me lo bendiga, que el ángel de Jehová me lo acompañe. Así que la cadena Fuerte Clamor Final le da la bienvenida en esta noche y es su tiempo. Adelante. Amén, hermanos, gracias. Pues vamos ahora a tratar de la palabra de Dios y queremos cantar el himno Roca de la Eternidad, número 236. En el himnario viejo. ¿Por qué? Hello. Si le escucho, hermano. Sí, el himno 236. Roca de la eternidad, fuiste abierta para mí, sé mi escondedero fiel, solo encuentro paz en ti, rico, limpio manantial, en el cual lavado fui, aunque fuese siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr, solo en ti teniendo fe, deuda mal podré pagar, mientras tenga que vivir en el mundo de maldad, cuando vaya a responder en tu augusto tribunal, sé mi escondedero fiel, roca de la eternidad. Amén. Vamos a orar ahora. Amén, gracias. Voy a poner la cadena en mudo. Adelante, hermano. Amén. Ahora vamos a orar, elevamos al cielo nuestra oración en el nombre de Jesús, subimos a la presencia. Desde el trono de la gracia en el lugar santísimo, donde Cristo purifica nuestras vidas. Y, oh Padre, les suplicamos que reciba nuestra honra, nuestra bendición y nuestra adoración, porque usted merece la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Que el Espíritu Santo continúe enseñándonos su palabra. Bendiga a todo hermano que está oyendo en estos momentos, que está escuchando, y que su presencia sea con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Hello. Sí le escucho, Muy hermano, bien. pero tengo Sí, la sí. cadena en mudo. Adelante. De vez en cuando le diré amén, amén, y entonces usted responde amén, y yo sé que estamos en contacto. Muy bien, hermanos, la palabra de Dios nos habla en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30, lo siguiente. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 30.
Dice así la palabra del Señor. Siempre tengan lápices para anotar estas citas. Dice la Biblia, mas en Él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y santificación y redención. Si aquí tenemos la palabra de Dios que nos habla de tres fases en la marcha del cristiano. Cristo nos ha hecho sabiduría, nos ha justificado. Dice la Biblia, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esta justificación es el tema de hoy. Se trata de la justificación por la fe. Por la fe, nosotros aceptamos a Cristo y somos salvos. El ladrón en la cruz aceptó a Cristo por la fe y le dijo, Señor, cuando vengan en tu reino, acuérdate de mí. Él no bajó de la tumba, no lo liberaron para guardar los mandamientos, pero fue salvado por la gracia y la fe de Jesús y por su arrepentimiento. Así que, hermanos, vamos a seguir analizando la Biblia y el don de profecía en cuanto a lo que es la justificación por la fe. Tenemos aquí la primera parte que vamos a ver en el libro. Vamos a leer el libro de Efesios 2:8 primeramente, que nos dice lo siguiente. Efesios capítulo 2, versículo 8. La palabra del Señor. Efesios 2:8. Vamos a buscarlo de inmediato en la palabra de Dios. Efesios 2:8, después de Gálatas, se encuentra este libro. Y dice la Biblia en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 8. Dice la Biblia de la siguiente manera, la palabra de Dios. Verso 8. Dice en Efesios 2:8, Efesios 2:8, ok, aquí lo tengo. Dice la palabra de Dios, porque por gracias sois salvos por la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Dice el 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, nosotros, aunque guardemos perfectamente los 10 mandamientos, no somos salvos por guardar la ley. Porque la ley es un espejo. Según el apóstol Santiago en el capítulo 1, y la ley lo que hace es que nos muestra el pecado, nos dice en qué hemos fallado. Y por la gracia de Dios, por el don de Dios, nos concede la fe. En Apocalipsis capítulo 12, verso 17, dice, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. También en el capítulo 14, verso 12, habla de esto. Es decir, nosotros tenemos que tener la gracia de Dios. La palabra gracia indica bondad inmerecida, algo que no merecemos, aunque andemos guardando los mandamientos. La ley no salva, quien salva es Cristo Jesús. También tenemos que la fe, dice Romanos 3:31, la fe sin obra es muerta. Vamos a buscar a Romanos capítulo 3 para que sigamos analizando este importante tema de la justificación por la fe. Romanos capítulo 3, verso 31, pero vamos a leer el 20 también anteriormente. Y alabamos a Dios por estos estudios que el Señor nos concede para nuestra edificación. Romanos capítulo 3, el versículo... Yo estoy un poquito ciego, oren para mi operación, para que el Señor me ayude. Dice aquí el versículo, capítulo 3, versículo 28. Así que concluimos ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. No quiere decir esto, que ya nosotros por esto no vamos a guardar la ley. Porque dice más adelante entonces, el 31, luego abolimos o deshacemos la ley por la fe, en ninguna manera. Antes establecemos la santa ley de Dios.
Pero aunque nosotros guardemos la ley, como hemos dicho, ella no nos salva, porque ella no murió en la cruz por mí. Quien murió fue Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Amén. La ley solamente nos dice dónde está nuestro defecto. Y por la fe y la gracia de Cristo somos más que victoriosos contra el pecado. Cuando nosotros ya llegamos, y saludo a mi hermano Juan, que conversamos bastante, en el libro de Romanos capítulo 6 dice lo siguiente: la gracia y la fe, dice la Biblia que por gracia soy salvo por la fe. Son las dos cosas primarias para ser salvo. Hay que creer para ser salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que cree en mí, dijo Jesús, tiene vida eterna. Y en Romanos capítulo 6 dice así. Verso 1. Pues ¿qué? ¿Qué diremos? ¿Perseveraremos pecando para que la gracia crezca? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todo lo que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? Entonces el versículo 15 dice, el 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para que le obedezcan en sus concupiscencias. Entonces dice el versículo 15, pues ¿qué? ¿Pecaremos porque ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia de Dios? En ninguna manera, dice la Biblia. No podemos pecar. La justificación por la fe no es otra cosa que la fe de Jesús que debemos lograr para vencer el pecado. Jesús venció por fe, porque Él tuvo fe en su Padre Celestial. Confió en Él y oró a Él en su momento de batalla. Jesús crecía en gracia y en el conocimiento de Dios. Jesús anduvo bajo la gracia, bajo la fe, y dijo, yo he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. El mensaje del tercer y cuarto ángel es la justificación por la fe. Vamos a estudiar algunos puntos también del espíritu de profecía para que veamos lo importante que es investigar la palabra de Dios. Voy a citar un libro de la sierva del Señor y es el libro Fe y Obras. La sierva del Señor dice aquí lo siguiente: los que profesan guardar la ley de Dios y sin embargo en el corazón se entregan al pecado son condenados por el testigo fiel y verdadero. Pretenden ser ricos en el conocimiento de la verdad, pero no están en armonía con los principios sagrados. La verdad, dice aquí la sierva de Dios, no santifica sus vidas porque guardan la ley por fuera, pero por dentro no sienten. La hacen por obligación para ser salvos por la ley. Pero, repito, la ley no derramó la sangre por mí, sino Cristo Jesús. Y en la ley, nos vemos en el espejo de la ley, pero es la fe en Cristo y su gracia, su sangre, que nos limpia el pecado que tenemos. Aquel que se ve en un espejo y no ve el sucio que tiene, se va y sigue con el sucio. Pero la ley nos conduce por fe a Cristo Jesús. Y su gracia, su bondad que no merecemos, nos limpia de todo pecado. La ley de Dios es el espejo, dice la sierva de Dios, que presenta una imagen completa del hombre, tal y cual es. Fe y Obra, página 30 y página 31. Y sostiene delante de él el modelo correcto. Cristo es el modelo. Algunos se alejarán y olvidarán este cuadro, mientras otros emplearán epítetos injuriosos contra la ley, como si esto pudiera remediar su defecto de carácter. Pero otros, al verse condenados por la ley, se arrepentirán de sus transgresiones y mediante la fe en los méritos de Cristo perfeccionarán el carácter cristiano. Amén. Amén. La fe y la gracia nos ayuda a crecer en santidad. En el libro La Educación Cristiana nos habla también
de lo que es el carácter. Hay una obra que hacer para los jóvenes, por medio de la cual sus inteligencias serán formadas y modeladas por la santificadora verdad de Dios. Es mi sincero deseo que nuestra juventud halle el verdadero significado de la justificación por la fe y la perfección del carácter que ha de prepararlo para la vida eterna. No espero vivir mucho tiempo y dejo este mensaje para los jóvenes a fin de que el objeto que se proponga no se frustre. La Educación Cristiana, página 498. Es decir, ¿qué es la justificación por la fe? La justificación por la fe es cuando Dios abate en el polvo la justicia del hombre y presenta la justicia de Cristo Jesús. Y la justicia de Cristo debe ser nuestra. Debemos imitar a Jesús, que es nuestro modelo. Otra cita que doy de la Biblia, la vamos a buscar en el libro de Romanos. Vamos a ver Romanos capítulo 5, verso 1, donde dice la Biblia lo siguiente. Romanos 5, 1. Dice el apóstol Pablo lo siguiente: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y Jesús dijo, si ustedes me quieren agradar, si me aman, guarden mis mandamientos. Porque entonces la gracia y la fe no son licencia para pecar. Si un militar le da una tarjeta a una persona, allá en mi país, la policía no lo toma preso. Puede violar la ley y le enseña la tarjeta. Pero la fe y la gracia no es una licencia para pecar. La fe y la gracia es para que andemos en una nueva vida en Cristo Jesús, guardando los mandamientos de Dios. El que dice que le ha conocido y no guarda sus mandamientos, primera de Juan 2, 4, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. La ley y la fe van de la mano. Cuando usted se monta en una yola de 2 remos y usted va guiando esa yola, lo que sucede es que si usted le da solamente a un remo, comienza a dar vuelta. Si le da con el remo derecho, usted da vuelta de derecha a izquierda. Si para el remo derecho y le da a la izquierda, da vuelta de izquierda a derecha dando vuelta y nunca llega. Pero si usted rema con los dos, usted llega al puerto donde debe llegar. Así que, hermano, la Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5, 17. Con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo yo, mas vive Cristo en mí. A la hermana Juan se le preguntó que si el mensaje del tercer ángel era la justificación por la fe, y ella le contestó que sí, que ese es el mensaje de la justificación por la fe. Está eso en Evangelismo, página 143, y en el evento de los últimos días, 171. El mensaje del tercer ángel es: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Si alguno adora a la bestia, está prohibiendo la adoración a la bestia. Aquí hay mandamiento de Dios. Y en Apocalipsis 18 habla el cuarto ángel que completa la obra del tercero y viene alumbrando la gloria del Señor. En Mateo capítulo 5, verso 14 al 16, dice: vosotros sois la luz del mundo. Dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que los hombres vean vuestras buenas obras y le den la gloria a Dios. Pero esas buenas obras se hacen por fe, hermana, y por la misericordia, por la bondad inmerecida de Dios, que llamamos nosotros gracia. Lo que Dios nos dio como una gracia, no podemos comprar la salvación obedeciendo, sino creyendo firmemente en Cristo, y cuando buscamos a Cristo, la obediencia es natural que venga a nosotros. Vamos a citar el libro de Santiago en el capítulo 2. Vamos todos al libro de Santiago a estudiar
sobre la justicia por fe. Por eso Martín Lutero, en el Conflicto de los Siglos, se habla de este asunto, en la primera página, por la 57, de que él dijo que la salvación no era por estar haciendo vía cruz y estar andando de rodillas, haciendo sacrificio y penitencia. La salvación es por fe. Bien, en Santiago, capítulo 2, vamos a leer lo que nos dice la palabra del Señor acerca de la fe. El capítulo 2 dice así. El versículo 8 dice, si en verdad cumplen ustedes la ley conforme a la Biblia, amará a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Mas si hacen acepción de personas, son convencidos por la ley y acusados como violadores. Porque cualquiera que hubiera guardado toda la ley y ofendiera en un punto, es culpable de todo. El que dijo no cometerás adulterio, también dijo no matarás. Ahora bien, si no hubiera cometido adulterio, pero hubiera matado, ya eres violador de la ley. Así hablen y así actúen, como los que han de ser juzgados por la ley de libertad. La ley de libertad es la ley de Dios, dice la Biblia. La ley de libertad le llama el apóstol a esta ley. Porque el que está en la ley de Dios anda libre. Nadie puede acusarlo, mis hermanos. Ahora bien, dice aquí que seremos juzgados. Somos salvos por gracia. Somos salvos por la fe. Pero la fe no juzga ni la gracia. La que juzga es la ley de Dios. Seremos juzgados por la santa ley del Señor. El capítulo 1 de Santiago habla en el versículo 25 que habla de la ley como un espejo. Mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley, la ley de libertad, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en sus hechos. Alabado sea el nombre de Dios, queridos hermanos. Aquí vemos que la Biblia dice, en el Salmo 119, versículo 145, vamos a verlo. Salmo 119, versículo 145. Salmo 119, versos 145. Dice así la palabra de Dios, vamos a buscarlo. Salmo 119, versículo 145. Dice el salmista David de la siguiente manera. 145, versículo 145, aquí está. Verso 145, dice, clamé con todo mi corazón, respóndeme, oh Jehová, y guardaré tus estatutos. Y el versículo 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Y él en una parte dice, andaré en libertad porque he guardado tus mandamientos. Vamos a leerlo eso en el Salmo 119, verso 45. Vayan anotando esa cita para que defendamos nuestra fe. Salmo 119, el versículo 45 dice, andaré en anchura. En otra Biblia dice, andaré en libertad. Cuando usted está como muy apretado, se siente agarrado, pero cuando usted tiene una ropa ancha, anda suave. Y dice, andaré en anchura porque busqué tus mandamientos. Un momentito, hermano. Así, vamos, seguimos adelante. Ok, pues escúchame que el nieto va a salir, me dijo que va a salir. Amén, gloria a Dios. Dice, hablaré tu testimonio delante de los reyes. Ahí estamos claros. Ahora, el apóstol Santiago habla de la ley de Dios. Ahora, él dice, más adelante en el mismo capítulo 2, hablando de la ley y la gracia, la ley y la fe, dice él, la fe sin obra es muerta. Versículo 14, hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Y si el hermano o la hermana tiene necesidad de mantenimiento y usted no le da nada y lo manda a que le vaya bien, eso no es fe.
porque la fe sin obra es muerta. Dele también lo que necesita. Verso 17. Así también la fe, si no tiene obra, está muerta en sí mismo. Pero alguno te dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Yo te mostraré mi fe por mis obras. Así que el diablo tiene fe, dice la Biblia. Versículo 20 ahora dice, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Verso 19, ¿tú crees que Dios es uno? Es bueno, bien hace. También los demonios creen y tiemblan. Y ahí agrega que el hombre vano, que la fe sin obra es muerta, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe obró con sus obras y que la fe fue perfecta por las obras? Es decir, hermano, que si decimos que tenemos fe y no nos santificamos, somos mentirosos. El diablo tiene más fe que nosotros porque él estuvo en la presencia de Dios. Y cree más que nosotros porque él lo vio. Nosotros por fe creemos en el Señor. Amén, hermanos. Amén. Luego dice la Biblia, y el espíritu de profecía ya nos confirma, dice en la página 498, la educación cristiana, hay una obra que hacer por los jóvenes. Es mi sincero deseo que nuestra juventud halle el verdadero significado de la justificación por la fe. Y dice ella, la justificación por la fe es la perfección del carácter en Cristo Jesús por medio de la fe. Nosotros no debemos tener fe en Jesús, sino la fe de Jesús. Porque muchos creen en Jesús, pero no se adueñan de esa fe que lo ayudó a perfeccionar su carácter. Así nosotros, cuando la hermana Juan proclamó este mensaje y los hermanos Wagner y John, hablando de que la salvación no es por obra, ellos pensaron que era que la hermana Juan quería tirar por el suelo la santa ley de Dios, pero ella le dijo que no, que lo que tenemos que saber que nuestra justicia está en Cristo Jesús, que Él nos limpia de todo pecado y es el que nos da poder para guardar sus santos mandamientos. En el libro de Ezequiel, capítulo 36, del verso 24 al 26, dice que Dios nos va a lavar con agua limpia. Pondrá el Espíritu Santo en nuestros corazones para que guardemos sus mandamientos. Dios quiere que nosotros guardemos su santa ley, amados hermanos. Luego tenemos lo que nos dice la Biblia en Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración es abominable. Por más fe que tenga para orar a Dios, si anda violando los mandamientos, Dios no le va a poner atención a esa oración, mis hermanos. También tenemos lo que la palabra de Dios nos habla en Judas, en el versículo 4, que muchos se visten de la gracia de Dios y se pervierten, se cubren. No, porque yo soy salvo por gracia. Yo puedo pecar. No, hermano. Está bien. Si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, justificado por la fe. Romanos, vamos al libro de Romanos de nuevo y ya estamos terminando, se está concluyendo la media hora. En el libro de Romanos tenemos una cita muy bonita sobre la ley y la gracia también. Dice aquí en el capítulo 2 del libro de Romanos, versículo 13, porque no los oidores de la ley son justos ante Dios, mas los hacedores de la ley serán justificados. Y ya esto lo estábamos viendo allá en el libro de Santiago. También dice la Biblia, el versículo 25, porque la circuncisión en verdad aprovecha si guarda la ley, mas si eres rebelde a la ley, tu circuncisión no vale nada.
Así también nos habla 1 Corintios 7:29, que hay dos leyes, la ceremonial y la moral. Ahora, nada que no sea con fe le agrada a Dios. Si guardamos la ley, la guardamos porque Cristo nos salvó. Si estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley. Entonces estamos bajo la gracia de Cristo. El que está bajo la ley está maldito bajo maldición. Porque en el libro de allá de Deuteronomio 27 y 28 dice, maldito los que violan la ley, y bendito y bienaventurados los que guardan la santa ley de Dios. Será bendito en el campo y en todas partes, porque hermano, la ley de Dios es el pacto que Dios ha hecho con nosotros. Bienaventurados los que tienen la ley en sus corazones, escrita con el dedo de Dios, escrita por el Espíritu Santo. Hermanos, la justificación por la fe es que nosotros no somos salvos porque guardemos los mandamientos, porque no adulteramos, porque damos el diezmo. Somos salvos por la gracia de Cristo y porque confiamos en su palabra. Repito, sin fe es imposible agradar a Dios. Y sí. Pues sí, yo les recomiendo, hermanos, allá todos, los que están oyendo, que tengan el libro Fe y Obras, que ahí habla de lo que es la justificación por la fe. Dice que el diablo ha querido confundir esa doctrina, diciéndole al hombre que está libre de la ley totalmente para cometer pecado, que ya Cristo lo salvó en la cruz y que Él lo salva porque como Él fue perfecto, esa perfección nos cubre a nosotros, aunque cometamos pecado. Eso es ese. Salvo, siempre salvo. Oiga eso. Diga, hermano querido Juan. Sí, no, de hecho es una de las doctrinas que la mayoría de las religiones enseñan. Aunque estudiando el tema, encontré una cita que realmente me sorprendió. Se encuentra en Mensajes Selectos, en el tomo 1, en la página 422. Dice de la siguiente manera. Es una pregunta. ¿Sorprende acaso que Satanás haya infiltrado a la verdadera iglesia de Dios con algunos de sus pastores, inspirándolos a predicar una falsa justificación por la fe? Recientemente encontré estos pasajes alarmantes. No hay uno en 100 que entienda por sí mismo la verdad bíblica sobre el tema de la justificación por la fe, que es tan necesario para nuestro bienestar presente y eterno. Amén. Tremenda cita. Hermosa cita, hermano, hermosa cita. Así mismo. Yo leí todas las citas que leímos, usted y yo, se las leí a los hermanos. Dice la hermana White, cuando los hombres comprenden que no pueden ganar la justificación por los méritos de sus propias obras y con firme y completa confianza miran a Cristo como su única esperanza, no hay en su vida tanto del yo y tampoco de Jesús. Las almas y los cuerpos están corrompidos y contaminados por el pecado. El corazón está alejado de Dios. Sin embargo, muchos luchan con su propia fuerza finita para ganar la salvación mediante obras. Nosotros no tenemos que luchar, sino rendirnos a los pies de Cristo y Él nos va a dar el poder para guardar sus mandamientos. En Fe y Obras, página 25. Nosotros tenemos que simplemente copiar el carácter de Cristo con su poder, porque Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tiene la palabra, hermano Juan. Gracias, hermano. Realmente, una cita del libro Obreros Evangélicos, en la página 316, ella declara lo siguiente, y dice, nuestras iglesias mueren por falta de enseñanza acerca de la justicia por la fe y otras verdades. Es decir, lastimosamente, hermanos, tenemos muy poca comprensión en cuanto a la justificación por la fe. La justificación por la fe a muchos, a más de uno, diría yo, nos daría la fuerza para levantarnos. Tantas veces, tantos hijos de Dios que fueron fieles a Dios por cierto tiempo y por esas trampas que el enemigo tiende, en algún momento cayeron y por falta de fe no se volvieron a levantar, no volvieron a creer en ese Cristo que perdona.
en ese Cristo que restaura. Y como consecuencia, mis hermanos queridos, vemos a muchos quedarse en el camino. ¿Cuánta falta, hermano? ¿Cuánta falta nos hace poder entender y enseñar más esta doctrina de nuestra iglesia? Amén. Repita la página de Obrero Evangélico, que los hermanos deben anotarla. Repítala esa cita. La página 316. Amén. 316. La justificación por la fe es el mensaje del tercer y cuarto ángel. La lluvia tardía, hermano, es que trae la justificación por la fe, confiando en Cristo Jesús, en sus méritos y en su perfección. Nosotros nos llenamos de esa gloria de Cristo Jesús. Amén. Así mismo es. Sí, recordemos, hermanos queridos, como dice la palabra de Dios, Efesios 2, que es una de las citas que muchos conocemos, Efesios 2, 8, sí. Claramente dice, porque por gracia habéis sido salvos, y esto Amén. Es por la fe. Amén. Y esto no proviene de vosotros, sino que es el don de Dios. Amén. No por obras para que nadie se gloríe. Amén. Porque número 1, somos hechura suya. Y número 2, somos creados en Cristo Jesús con un propósito, para buenas obras, que Dios creó para que nosotros de antemano, Dios preparó para que nosotros anduviésemos en ella. ¿Qué le parece, hermano? Amén, gloria a Dios, hermano. Sentimos la presencia del Maestro Espíritu Santo en medio de cada uno de nosotros. Continúe. Amén. Juancito, puedes explicar eso, pero con cosas de la vida diaria, como por ejemplo, dar un ejemplo para entenderlo bien. Ok. Primero, tenemos que aceptar, porque esta es una aceptación. Por eso dice, porque por gracia habéis sido salvos, por medio de la fe. Y esto no proviene de vosotros, sino que es un don de Dios. Es un don de Dios. Tenemos que nosotros aceptar el don de Dios. Porque dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Pero luego dice, para que todo aquel que en Él cree. Es decir, hay excepciones, no es para todo el mundo, es para todo el que cree en Él. No se pierda, sino que tenga vida eterna o obtenga el don de Dios. ¿Por qué nosotros a veces decimos que creemos en Cristo Jesús? Que sería la salvación por la fe, la justificación por la fe. Pero sin en cambio, dudamos muchas veces en las diferentes tareas que nuestro Dios nos ha mandado a hacer. En términos prácticos, como dice la hermana Brenda, nosotros como hijos de Dios se nos encomendó la maravillosa misión de salir a predicar este evangelio. Y nosotros decimos, si yo tengo fe, yo creo que este evangelio se va a terminar de predicar. Pero cuando nos envían a nosotros a dar un estudio bíblico, o sea, a dar una simple revista, tenemos miedo ahí. Mucha gente tiene miedo, dice, no, porque a mí me van a rechazar, porque yo toco la puerta y no me abren, porque a algunos les ofrezco y me dicen, no, yo no quiero saber de eso. Entonces he encontrado a varias personas, varios hermanos en Cristo, que ya no tienen deseo de hacer eso. ¿Por qué? Porque los rechazaron, porque alguien les dijo que no. Entonces se perdió la fe. Dicen, sí, yo tengo fe. Sí tienes fe, pero ¿en qué tienes fe? Decir yo tengo fe significa avanzar, significa hacer. Lamentablemente todo el mundo dice que tiene fe, pero muy pocos están dispuestos a actuar por la fe puesta en obras, la fe práctica. Por eso, mis hermanos queridos, la fe tiene que ir acompañada con obras. Amén. Tenemos que aceptar la número 1, tenemos que aceptar la salvación. Eso es un don de Dios, eso hay que aceptarlo por fe. Una vez que yo digo que tengo fe en Dios que me salvó, entonces yo tengo que comenzar a actuar. Las obras tienen que demostrar Amén. Que yo he sido salvado. Yo no, voy a poner un ejemplo. Un policía no es policía simple y sencillamente porque tiene la vestimenta de policía. Tiene que actuar como policía.
porque hoy sabemos de más que hay muchos que en realidad son policías, pero que abusan de su apariencia para cometer homicidios. Entonces, en realidad, sus acciones no corresponden a lo que ellos dicen que son. Asimismo nosotros, a veces, muchos decimos somos cristianos, pero nuestras obras, nuestras acciones no corresponden a las de un cristiano que ha sido salvado y justificado por gracia. Amén. Así, continúe, hermano. No, continúe. Yo dije amén porque sentí un gozo muy grande. Continúe, querido hermano. Amén. Recordemos, hermano, que el apóstol Pablo dice que es Dios el que obra en nosotros el querer como el hacer. Ni siquiera esto viene de nosotros. El querer como el hacer lo obra Dios en nosotros. Dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Déjame decirte, querido hermano, querida hermana que me estás escuchando, Dios te creó a ti cuando pensó en crearte, cuando pensó en traerte en este mundo. El único propósito que tenía contigo era que tú fueras una persona semejante a Cristo Jesús. Amén. Una persona que hiciera buenas obras. Por eso el texto dice, porque somos hechura suya. Y si tú crees que eres hechura de Dios, entonces también tú tienes que creer que Jesús te creó, que Dios te preparó de antemano para que tú hicieras buenas obras. Que Dios de antemano preparó todas las cosas en las cuales nosotros debemos de andar. Por eso que el cristiano, hermanos queridos, no tenemos derecho a andar vagando por el mundo sin tener esperanza. El cristiano tiene un propósito en la vida, sabe de dónde viene y sabe a dónde va, sabe cuál es el camino que debe de andar. Por eso conocemos todos aquel famoso texto que dice que nosotros escucharemos la voz de Dios que nos dirá andar por este camino. Este es el camino, andar por él. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo habla, nos enseña las cosas que debemos hacer, cómo las debemos hacer, incluso dónde las debemos de ir a hacer, porque Dios nos preparó para hacer buenas obras. Si nosotros, mis hermanos queridos, todavía nos gustan hacer cosas malas, es porque todavía estamos jugando con el pecado y no nos hemos entregado completamente a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, continúe. Sí, bien, hermanos, me alegro mucho que ustedes están también en el aire y que agradecemos a Dios realmente porque Él nos ha dado a entender esto. La hermana Juay dijo que la justificación por la fe iba a ser torcida, que iban a decir que nosotros somos salvos en pecado, no del pecado. Cristo nos salvó del pecado, no en el pecado. Ahora, como yo dije anteriormente, que si nosotros cometemos un error por casualidad, la sangre de Jesucristo, tenemos un abogado y su sangre nos limpia. Pero eso no quiere decir que esa sangre va a estar siempre ahí. Llega un momento cuando ya la sangre no va a limpiar. Entre tanto que Él está en el santuario, tenemos que arreglar nuestras vidas con Dios y llegar a la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Así mismo es. Juancito, cuando tú dices porque sin fe es imposible agradar a Dios, si nosotros pensamos, ok, voy a ir a hacer obra misionera y voy este día voy a traer un alma para Cristo, ¿eso es tener fe? Uno sale y sabe que va a conseguir algo, ¿eso es tener fe? O sea, tener la certeza de lo que uno no ve y hacer eso, o sea, esa fe tiene que ser así tan grande, y si uno no la tiene... Así mismo tiene que ser. De hecho, un pescador no entra a un río o no entra a un mar si sabe que ahí no hay pescados. Un ejemplo, el pescador entra solo porque sabe que ahí hay pescado y que va a pescar ese día. Él no va pensando que ese día va a fracasar. Él va pensando que ese día va a ser un día de éxito. Asimismo, Cristo dijo que a nosotros nos haría pescadores de hombres. Cada vez que nosotros salimos a tirar la red, tenemos que saber que vamos a conseguir algo. Nosotros no podemos salir con una mente de fracasados, por así decirlo, disculpen la expresión, pero nosotros tenemos que salir con esa fe,
que debe de caracterizar a todo cristiano. Por ejemplo, cuando usted hace planes todos los días, pero eso no significa que le va a salir perfectamente como usted lo planeó, pero significa que usted está entregando sus planes a Dios. Usted se levanta cada mañana y le entrega esos planes a Dios, y usted por fe sabe y anhela que va a alcanzar la perfección, va a cumplir perfectamente los planes que usted está planeando. Pero si no es así, usted sabe que se cumplió la voluntad de Dios porque usted entregó esos planes en las manos de Dios. Cuando nosotros salimos a trabajar para el Señor, así mismo tiene que ser. Quizás nuestro límite no va a ser una persona, ni dos, ni tenemos que pensar en lo máximo y encomendarnos a Dios y salir a trabajar para Él. A nosotros nos corresponde el trabajo, a Dios le corresponden los resultados, pero no podemos salir creyendo que, es que a mí me van a rechazar este día, no, es que hoy no van a aceptar. No. Tenemos que salir con la fe en Cristo Jesús. Tenemos que salir con la frente en alto como es digno de cristianos. Ok, so si un predicador entra a la cadena y está en comunión con Dios y dice, esta noche alguien se va a bautizar de aquí, eso es tener fe, y cuando termina su predicación y ya hace un llamado, esa persona va a salir porque tiene tanta fe, ¿eso es tener fe? Bueno, me gustaría decir algo también, hermano Juan, que hay predicadores que están copiando de Babilonia, que quieren sugestionar a la gente, usar la manipulación de la mente, y eso es muy peligroso. Usted tiene que trabajar con el Espíritu Santo, confiar en Dios y dejar de estar copiando. Aquí hay una señora que se va a entregar a Cristo esta noche y comienzan, dice la hermana Juan, que usan la manipulación y hacen llorar a los hermanos y al momento lo ponen a reírse. Esto es un curso de neurolingüística que hacen muchos pastores para manejar la mente, pero quien maneja las almas es el Espíritu Santo. Cuando ellos estaban pecando, no agarraban nada, no pescaban. Jesús le dijo, tírenlo por este lado, hermano, y ellos en el nombre de Jesús tiraron las redes y vino llena de peces. Es por la fe en Jesús, hermano Juan. Sí, muchas gracias, hermano. Muy importante el punto. Es verdad lo que usted dijo. Por eso, mis hermanos queridos, es que el Evangelio tiene que ser presentado simple y puro como es. Nosotros cuando nosotros predicamos el Evangelio, no tenemos que ir de una manera emocionante para emocionar a la gente. El Evangelio de Cristo no emociona. El Evangelio de Cristo toca corazones. El Espíritu Santo transforma corazones. La emoción pasa de un momento a otro. Por eso, en tantos evangelistas internacionales que tenemos, grandes predicadores así conocidos entre el mundo cristiano, cada vez que hacen una campaña, miles y miles de personas vienen aceptando a Cristo. La pregunta es cuántos de ellos permanecen un año después, solamente un año después. La verdad es que es decepcionante la cifra de personas que quedan. Pero mis hermanos queridos, la mayor pregunta que deberíamos hacernos es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sucedió eso? Lamentablemente, hermanos queridos, como el hermano dijo, muchas veces se apela a los sentimientos. Y por eso se dan muchas de esas situaciones. Por eso es que nosotros tenemos que orar a Dios de que el mensaje, como dije hace un momento, como dice el apóstol Santiago, sea puro como el bebé desea la leche materna. Nosotros no tenemos que presentar un mensaje sensacionalista. No, tiene que ser un mensaje simple como es. Amén. Que el Espíritu Santo se encarga de tocar los corazones. Ahora, cuando se predica el mensaje de Dios, mire, si hay 500 personas, o más de esas personas, por ejemplo, que no han sellado su pacto con Cristo, es nuestro deber presentar el Evangelio, es nuestro deber llevar el mensaje tal y como Dios nos lo manda y presentarlo así claro como es. Y el Espíritu Santo se encargará de tocar esos corazones. Si es la voluntad de Dios, quizá, gloria a Dios, que esas 500 o 600 personas se entreguen para Cristo. Pero si no se alcanzan esas 500 o esas 600, las que sean, que el Espíritu Santo convenza en esa noche de pecado, de justicia y de juicio, sean personas que se entreguen a Cristo y permanezcan en el camino. De otra manera, cuando nosotros estamos en reuniones como la de hoy, donde
creo yo y entiendo que la mayoría de personas son personas que ya han entregado su vida a Cristo. El Espíritu Santo sigue trabajando, porque nosotros seguimos siendo perfeccionados en el día a día. A medida que nosotros estudiamos su palabra, nosotros somos moldeados cada día más a semejanza de Él. De manera que la obra del Espíritu Santo no solamente se mide por las almas que se entregan diariamente a Él, sino por el trabajo que obra en nosotros, todos los días, en cada momento. Amén. Hay personas que con una música mundana, como una discoteca, la gente lo tumban al suelo, el pare de sufrir, todas esas cosas. Son personas, incluso Cas Luna, personas que estudian el espiritismo primero para dominar la mente y controlar a la gente y conseguir gran cantidad de dinero. Y esos avivamientos son avivamientos falsos. Aún en la iglesia adventista, el blanco de bautismo que ponen no es de Dios, dice la hermana Juan en Evangelismo, página 236 y 235. Ella dice que eso lo que hace es llenar la iglesia de inconversos. El Espíritu Santo es que convence a la gente, y cuando se derrame la lluvia tardía, dice que miles de almas, al ver al pueblo de Dios santificado, se unirán a las filas del Señor, y miles de voces van a proclamar el fuerte pregón. Pero todavía podemos ganar almas, pero estamos muy espiritualmente fríos, y Dios quiere llenarnos de su poder para que el granero se llene de trigo, hermano, de otras iglesias, y la iglesia tenga una reforma y un avivamiento. Pero ahora mismo no es tiempo de estar bautizando y mojando tanta gente que todavía no han nacido de nuevo y no han sido adoctrinados. Hay pastores que le dicen a la gente, pase al frente que tenemos agua ahí, aunque sea la primera vez que vino, pastores adventistas, y lo están bautizando. Pero pronto Dios va a tomar las riendas de su iglesia, y el Espíritu de Dios va a llenar a cada corazón. Exactamente. Por eso, hermano, es que aunque la justificación es un don gratuito, requiere ciertos pasos, que como los mencioné hace un momento. Y el número uno es creer. Yo no puedo aceptar el regalo de una persona a menos que yo la conozca. Y muchos ejemplos podríamos dar de eso. Por ejemplo, usted está en la calle y una persona que usted no conoce simplemente está pasando por allí, le entrega una bolsa y le dice, toma, te regalo esto. Usted no sabe lo que hay en la bolsa. Usted no lo va a aceptar, al menos que usted le pregunte lo que eso contiene. Hasta que usted no sabe lo que eso contiene, usted lo acepta. Si usted no sabe lo que esa persona le está entregando, usted no lo acepta. ¿Por qué? Porque usted no conoce a esa persona. Más sin en cambio, si es una persona que usted conoce, usted no solamente le va a recibir el regalo, sino se lo va a agradecer. Le va a decir muchas gracias por el presente que me está dando. Entonces, mis hermanos queridos, si tuviéramos que hablar de alguna condición para la justificación por la fe, es creer. La primera condición requiere que creamos en Cristo Jesús. Creamos que Él puede salvarnos, que creamos que el sacrificio de Cristo es más que suficiente para justificarnos. Una vez que creemos en Cristo Jesús, podemos aceptar el regalo de la vida eterna que Él nos da. Pero ¿cómo nosotros podemos creer en alguien que no conocemos? Por eso, mis hermanos queridos, muchas veces hemos muy mal interpretado uno de los textos predilectos de muchos de nuestros hermanos, Mateo 28:19. Lo voy a citar un momento. Mateo 28:19 dice, por tanto, id a todas las naciones. ¿Notaron eso? El mandato de nuestro Señor Jesucristo es ir a todas las naciones. Pero luego dice, haced ¿qué cosa? Haced discípulos. Y muy mal se ha interpretado ese texto. Por ese motivo es que se bautiza gente sin antes haberse doctrinado. Porque cuando Cristo dice haced discípulos, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es alguien que se sienta a los pies de su maestro. ¿Para qué? Para aprender. Lo que Cristo está diciendo es, ve por todas las naciones a buscar ¿qué cosa? A buscar discípulos, a buscar gente que esté dispuesta a sentarte a tus pies y aprender
todo lo que yo te he enseñado. Mire lo que dice. Primero haz los discípulos, luego bautízalos en el nombre de quién. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, una vez que esta persona aceptó ser un discípulo de Cristo, una vez que lo has bautizado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no lo olvides. Versículo 20. Enséñale a obedecer ¿cuántas cosas? Todas las cosas que te he mandado. Todas las cosas que os he mandado. Y si nosotros hacemos eso, la promesa es, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y vuelvo y repito, mis hermanos, que lamentablemente nosotros bautizamos a la gente sin preguntarle si está dispuesta a aprender y si está dispuesta a pasar tiempo con Jesús, porque eso es lo que hace un discípulo. ¿O cuánto tiempo pasaban los discípulos con Jesús? Todos los días, incluso día y noche, pasaban con Jesús. En repetidas ocasiones leemos los evangelios, donde Jesús se apartaba con los discípulos aparte. Después de haber hablado a toda la multitud, se apartaba aparte y se sentaba allá en el monte, allá a las orillas a veces del mismo mar de Galilea. Allí tomaba una barca a veces y se metía adentro a hablar con los discípulos a solas, enseñándoles. ¿Por qué? Porque un discípulo es una persona que está dispuesta a aprender, a invertir tiempo y a copiar y ser como su maestro. Por eso, mis hermanos queridos, Cristo dijo, por tanto, ve a todas las naciones. Sí, pero busca discípulos. No dice busca gente emocionada. Dice busca ¿qué cosa? Discípulos. Y cuando es tu discípulo, entonces ¿qué cosa? Entonces bautízalo. Y mis hermanos queridos, creo yo que gran parte del fracaso que estamos viendo en nuestros días se debe a que precisamente no hemos cumplido correctamente la orden que nuestro Señor Jesucristo nos dio. Amén. Dice una cita de la señora White en Mensaje Selecto, tomo 1, página 442, que ella estuvo asistiendo a una reunión y que allí algunos hermanos estaban pervirtiendo el mensaje de la justificación por la fe. Ella dice que según 1 Corintios 1:30 viene la santificación, detrás de la justicia imputada viene la justicia impartida, que es el desarrollo del carácter de Cristo Jesús. Y dice la Ciudad de Dios, dice, sé lo que usted quiere decir, pero usted deja una impresión equivocada en muchas mentes. Si bien es cierto que las buenas obras no salvarán ni a una sola alma, sin embargo es imposible que una sola alma sea salvada sin buenas obras. Oiga qué bonito es. Exactamente, muy interesante. Miren, por eso es que cuando el apóstol Pedro había declarado el pecado a esta gente que había crucificado a Cristo, la gente le dice, ¿y qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para heredar la vida eterna? El apóstol Pedro simplemente le dice, arrepentíos cada uno de vosotros de vuestros pecados y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. ¿Ve? ¿Por qué, mis hermanos queridos? Porque el arrepentimiento es algo simple y sencillamente que no puede ser sustituido por ningún otro sentimiento. La condición, mis hermanos queridos, es una entrega total. Cuando, mis hermanos queridos, cuando nosotros aceptamos, como dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, tenemos que reconocer que nosotros estamos perdidos, estamos muertos, pero Cristo murió para expiar la paga de nuestro pecado a través de su muerte. Por eso, mis hermanos queridos, nosotros a veces nos preguntamos, ¿y de qué muerte fue que Cristo nos libró? ¿De la primera muerte o de la segunda muerte? La misma palabra de Dios nos da la respuesta. Dice Apocalipsis 26, dichoso y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder más sobre él. Entonces, ¿de qué muerte nos libró
el sacrificio de Cristo, de la primera muerte o de la segunda muerte. De la segunda muerte. Por eso es que todos nosotros, mis hermanos queridos, aunque creemos en Cristo Jesús, vamos a morir. Algún día, si Cristo no viene antes, quizá vamos a morir. Pero el sacrificio de Cristo, si nosotros creemos en Él, nosotros seremos levantados de entre los muertos y seremos librados de la segunda muerte, porque si ya la segunda muerte no tiene más poder sobre ellos, porque la segunda muerte no tiene poder, porque simple y sencillamente Cristo murió esa segunda muerte para los que creen en Él. Por eso, mis hermanos queridos, nosotros tenemos que creer lo que dice o lo que dijo el discípulo amado Cristo Juan. Cualquiera que cree en Él no perecerá, mas tiene vida eterna, o ha pasado de muerte a vida y vida en abundancia. Por eso, mis hermanos queridos, este es el don gratuito de Dios. Esto es justificación. Justificación es simple y sencillamente declarar justo el que no es justo. Eso es justicia. Yo no soy justo. Soy un miserable pecador, como dice el apóstol Pablo. De entre los pecadores yo soy el primero. Pero ¿saben cuál es la buena noticia? Ya no vivo yo. Ahora Cristo es el que vive en mí. De manera que las obras que yo hago, las hago en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Esa es la justificación por la fe. Amén. Sí que ya hemos, creo que aclarado bastante el asunto de la justificación por la fe, ya que, como dijimos, sin fe, si guardamos la ley y no tenemos fe, no estamos haciendo nada. Hay que mezclar estos dos remos para avanzar hacia el puerto de la gloria de Dios. Mire, mi hermano querido, cuán importante es ser justificados en Cristo Jesús. Romanos capítulo 5 y versículo 1 dice: así, habiendo sido justificados por la fe, estamos en paz con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo siempre lo digo y no me canso de repetirlo: el cristiano tiene que tener paz en su corazón. Puede ser que tenga muchos problemas de toda índole, pero espiritualmente, mentalmente, tiene que estar en paz con Dios. Si nosotros, mis hermanos queridos, hemos sido justificados por medio de la fe en Cristo Jesús, el resultado es que nosotros estamos en paz con Dios. Esto no es por nosotros porque somos buenos, no. Esto es por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que, mis hermanos queridos, este tema es muy amplio. Precisamente Romanos capítulo 8. Romanos 8 es una cita muy importante también en cuanto a esto. Dice el versículo 8: pero ahora ninguna condenación hay para quienes, para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Ahora, ¿quiénes somos los que estamos en Cristo Jesús? ¿Todo el que dice estar en Cristo Jesús está en Cristo Jesús? Déjenme decirle, mis hermanos queridos, que no es así. ¿Quiénes son entonces los que estamos en Cristo Jesús? Dice la siguiente frase: los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. ¿Cómo es que usted está andando? Si usted está andando todavía según los deseos de la carne, mi hermano y mi hermana, déjeme darle una triste noticia: usted no está en Cristo Jesús. Pero si usted está caminando todos los días, esforzándose por andar según los frutos del Espíritu Santo, usted está en Cristo Jesús. Porque recordemos, mis hermanos queridos, que si nosotros obedecemos al pecado, somos esclavos del pecado todavía. Pero si nosotros andamos según el Espíritu, entonces nosotros somos justificados por el Espíritu. Según el Espíritu habita en nosotros. Dice Romanos 8:14:
todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. De Dios. Alabado sea Dios. Amén. Así es. Continúe, hermano. Pues yo tengo otra pregunta y yo quiero estar bien clara con esto. Cuando, por ejemplo, no queremos ir a hacer obra misionera, pero el auto no prende. Y, entonces, si yo tengo tanta fe, yo puedo orar y entonces porque tengo tanta fe, el auto se puede prender. O tengo que decir, no, que se haga la voluntad de Dios, ahí porque como que estoy ocultando un poquito mi fe, que se haga la voluntad de Dios. Y entonces, Señor, espero que el Señor conteste. Eso es lo que yo me confundo cuando uno dice, si no, yo no voy a agradar al Señor. Yo digo, no, el auto sí se va a prender porque voy a hacer acción misionera. Pero entonces, ¿cómo sé que el Señor de repente me está cuidando o de repente digo, bueno, que se haga tu voluntad? Entonces, ¿cómo yo voy a saber si mi fe ha sido escuchada o no ha sido escuchada? ¿Cómo funciona? ¿O será que estoy pensando mucho? Okay. Bueno, diga usted algo, hermano, y yo voy a decir algo también. Ok. Un punto muy interesante que hace poco me tocó vivirlo. Exactamente, estábamos a punto de salir a hacer obra misionera. El auto en que nosotros íbamos a salir no prendía. Ya todos estábamos subidos en el auto, ya eso era para avanzar. Y de pronto el auto no encendió. Entonces, algunos de los hermanos dijeron, bueno, tenemos otros autos, así que vamos a coger otro. Y entre eso una hermana dijo, ¿y por qué nosotros no oramos y le pedimos a Dios que nos encienda el auto? Y bueno, vamos a quedarnos. Y hicimos una oración a Dios. Y después que nosotros terminamos orar, dijimos, hermano, bueno, intente. Vamos a esperar en Dios que Él haya contestado nuestra oración, si esa es su voluntad. Efectivamente, después de la oración, el auto encendió y nosotros pudimos avanzar sin ningún problema. Hay un texto que el apóstol Pedro nos los aclara y dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ese es uno de los textos que me ha sacado de uno y de mil problemas. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Qué cosa es echar vuestra ansiedad sobre Él? Simple y sencillamente todo lo que nosotros no podemos hacer, lo que está fuera de nuestro alcance, que tienes que depender 100% de la voluntad de Dios. Por ejemplo, el ejemplo que estamos viendo, intentaste prender el auto, no prende, ¿qué vas a hacer? Ora a Dios y espera la bendición de Dios. Ahora, cuando nosotros decimos, Señor, por eso que toda oración, Cristo nos enseñó a orarla de la siguiente manera, terminando diciendo, pero sea hecha tu voluntad. Amén. Y no la nuestra. Cuando yo le digo a Dios, Señor, sea hecha tu voluntad, estoy diciendo, Señor, cualquier respuesta que tú me des, yo la acepto. Yo quiero esto, Señor, yo te ruego esto, pero si tú no estás de acuerdo con eso, sea hecha tu voluntad. De todas maneras, yo creeré que tú estás conmigo y que tú estás avanzando conmigo. Y así será. Mis hermanos queridos, recuerden que la fe es la seguridad de las cosas que no podemos, que no podemos ver. Entonces, cuando tú oras a Dios, pide las cosas con seguridad. Pero no olvides terminar tu oración diciéndole a Dios que sea hecha su voluntad y no la nuestra. Amén. Avance. Hermano, el día pasado yo perdí mi pasaporte y estaba triste porque no lo encontraba en ningún lugar. Y yo lo puse a los hermanos en oración y no aparecía. Y busqué papel por papel, hermano. Y ahí buscando los papeles, yo decía, Dios mío, yo tengo que viajar, ya compramos el vuelo cuando yo venía para acá. ¿Y por qué, Padre? Usted no me conteste, usted sabe que voy a tener que... Bueno, pues encontré papeles que se habían extraviado, hermano, que hacían falta. Y dije, ay, gloria a Dios. Y después bajé abajo a la biblioteca y en una caja que tenía papelitos rotos y cosas, yo estaba sentado ahí y algo me dijo, busca esa caja ahí. Pero mire cuál fue el plan de Dios. Primero me ayudó a buscar papeles que necesitaba, que se habían extraviado.
y me puso esa caja, y cuando fui, hermano, ahí estaba el pasaporte viejo y el nuevo, porque hay que pedir todo según su voluntad, lógicamente. Amén. Y sea hecha tu voluntad. Pedimos en tu nombre, Padre, por ejemplo, que sane este enfermo. El Dios me ha contestado oraciones de inmediato, pero otra dijo, ahora no, más tarde. Y hay que hacer lo que Dios quiera, pero siempre creyendo en Él. Amén. Amén. Entonces tener fe es, aunque el Señor no nos conteste, nosotros sabemos que nos va a contestar en el momento debido. Amén. Hermana Brenda, una vez un joven oraba por un carro y Dios no quería darle el carrito. Y orando, Señor, yo necesito un vehículo. Y dice la historia que el joven, al ver que Dios no le daba el carro, fue y compró, cogió a crédito un carro y tuvo un accidente y perdió la vida. Dios sabe lo que conviene y contestará o inmediatamente o a su tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Mire, hermano, Habacuc 3:17 y 18 dice lo siguiente: aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las vides, aunque falte el fruto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y aunque no haya vaca en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Dios, el Señor, es mi fortaleza, que me da pies ágiles como de ciervas y me capacita para andar sobre las alturas. ¿Qué es fe entonces? Fe, mis hermanos queridos, es creer en Dios por sobre todas las circunstancias. Sea que nos dé lo que nosotros esperamos, o sea que no nos dé lo que nosotros esperamos, porque fe es creer en Dios. Creer que no importa lo que nos está pasando, siempre será lo mejor para nosotros. O es que ignoramos aquel texto del apóstol Pablo que dice, pero los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hermanos queridos, amar a Dios es confiar en Él. Confiar en Él es tener fe en Él. Tener fe en Él es esperar siempre en Él. Como dice el profeta Habacuc, aunque todo se escasee, siempre tenemos que aprender a confiar en Él. Esa es la fe que triunfa en medio de la adversidad. Recuerden que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, mis hermanos queridos, es la que produce nuestra fe. Así que, mis hermanos queridos, ¿acaso sería este el tema de fe y tribulaciones? ¿Cuánto yo confío en Dios? Es la pregunta. ¿Cuánta fe es la que yo tengo en Dios? Cuando Él me da todo, confío en Él, y cuando no me da lo que yo le pido, entonces desconfío. Mis hermanos queridos, nuestra fe tiene que llegar a un punto de ser inconmovible. Sea que Él nos dé, sea que Él no nos dé, nuestra fe tiene que permanecer intacta. Sea que estemos en abundancia, o sea que estemos en escasez, como dice el apóstol Pablo, tenemos que aprender a que nada nos separe de Él, ni lo alto ni lo bajo, ni lo ancho ni lo sublime, ni ninguna cosa creada nos separe de ese amor que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Usted sabe, hermano, que los demonios, eso sí les gusta contestar las oraciones rápidas. Dios es unisapiente. Mire, hay el santo niño, antes era el santo niño de Atocha, pero ahora hay el santo niño, que es de origen colombiano, vestido de rosaditos, y este muchachito llena las iglesias enteras porque le está dando dinero a todos esos ricos, y todo lo que le piden se lo concede, pero Dios le concede a sus hijos conforme a su voluntad, y dice la Biblia, en Él confié y en Él espero. Yo le he pedido algo a Dios constantemente y no me lo ha dado, pero Él sabe cuándo. Y el día menos pensado dice, mira, yo te estoy oyendo, pero ahora es que te conviene esto, y me lo da, y yo doy gloria a Dios. Así que yo espero y tengo confianza en Él. Yo sé que Él está ahí y Él sabe cuándo me conviene. Estoy ocupado en el teléfono. Ok, ahora voy. Excusen, hermano. Así que, hermano, continúe. Que Dios le bendiga a todos.
y continúe con los hermanitos y nos volveremos a juntarnos. Tengo algo que hacer ahí. Que Dios lo bendiga a todos. Y gracias, hermano, porque Dios nos ayudó a conocer, aunque sea por teléfono. Espero pronto conocerlos a todos personalmente. Que Dios lo bendiga. Amén. Amén. Juancito, entonces, ¿cómo tú podrías describir, por ejemplo, que nosotros queremos salir de las ciudades, pero nosotros sabemos que tenemos un Dios que siempre contesta las oraciones? Tenemos que ser fieles a Él, al que Él nos va a contestar cuando nosotros, o sea, ya dice que nosotros ya hemos debido salir, eso como que ya lo sabemos. Pero como también si salimos y no esperamos la voz de Dios de cuándo ni cómo, porque tenemos esa fe, nosotros tenemos que saber esperar con Él. Y Él nos dice, ok, ahora sí. Y eso es confiar, ¿sí o no? El Señor conoce nuestro corazón. Exactamente. Mira que hemos estado enfrentando muy de cerca estos tipos de situaciones. Hermanos que escuchan el mensaje e inmediatamente escuchan el mensaje, salen huyendo. La sierva del Señor es clara en cuanto a ese punto. La sierva del Señor dice que Dios sabe guiar a sus hijos. Dios sabe guiar a sus hijos y Él nos lleva paso a paso. Hebreos, el capítulo 11, claramente el capítulo de la fe. Dice, por ejemplo, el versículo 8, por la fe, Abraham, cuando fue, ¿qué cosa? Cuando fue llamado por Dios, obedeció para salir al lugar que había de recibir su herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Este texto dice más de lo que nosotros podemos imaginar. Nosotros tenemos dos llamados. Todo cristiano tiene dos llamados, así como tiene dos bautismos. Nosotros hemos hablado mucho, se habla mucho quizá del bautismo a través del agua. Y quizá alguna vez han escuchado el bautismo por fuego o el bautismo que es por el Espíritu Santo. Dos bautismos. Asimismo son los llamados. El primer llamado es aceptar a Cristo Jesús, a comenzar a caminar con Él. Nosotros le hemos llamado la lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana es cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Estamos comenzando a caminar con Él, estamos comenzando a dar los primeros pasos. Pero una vez que comenzamos a dar los primeros pasos, se espera que aprendamos a caminar. Y una vez que aprendimos a caminar, se espera que aprendamos a correr. Así es en la vida espiritual. Cuando nosotros nos bautizamos, comenzamos a dar esos primeros pasos. Comenzamos a escuchar al Espíritu Santo. Deja esto, deja lo otro, haz esto, haz lo otro. No vayas allá, ven, vamos para acá. Y a medida que nosotros vamos escuchando al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos sigue guiando. A medida que nosotros lo vayamos rechazando, Él se va a ir retirando de nosotros. Por eso, mis hermanos queridos, cuando Hebreos 11:8 dice que por la fe Abraham, cuando fue llamado por Dios, un llamado muy directo, déjeme decirles una cosa. Si usted, escúcheme bien, si usted personalmente no ha sentido el llamado de Dios, mire, difícilmente usted va a subsistir los días difíciles, difícilmente. Todo cristiano tiene que tener una experiencia propia con Dios. Ir a la iglesia, pertenecer a una iglesia no es suficiente. Usted tiene que tener su experiencia personal con Dios. Si usted no tiene una experiencia personal con Dios, usted no está con Dios. Tan simple y tan sencillo como eso. Usted es parte de una organización, usted es parte de un club, usted es parte de lo que sea, menos del pueblo de Dios. Es duro y es muy fuerte esto, porque mis hermanos queridos, nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. ¿O acaso usted no lo ha leído el libro de Hechos, donde usted encuentra constantemente en ese libro a los discípulos, a los primeros apóstoles, siendo guiados por el Espíritu Santo? Por ejemplo, cuando se vino a Felipe y le dijo, Felipe, ve hacia el desierto. Él no preguntó para qué.
ni cuál era el propósito, simplemente obedeció. Toma tal camino hacia el desierto y allá se te dirá lo que vas a hacer. ¿Quién fue que le dijo eso? El Espíritu Santo. Toda esa maravillosa experiencia que hoy tenemos, que la conocemos, fue por obra del Espíritu Santo. A los discípulos tantas veces, dice el libro de Hechos, que el Espíritu Santo les impidió ir a ciertos lugares. Le dijo, no vayan allá, vamos para acá. O no vayan ahora, irán después. El Espíritu Santo hablando y dirigiendo a cada uno de ellos. Ese es el objetivo de Dios para con su pueblo. Que el pueblo de Dios aprenda a escuchar su voz. Por eso el Evangelio según San Juan, el capítulo 10, dice claramente que sus ovejas reconocen ¿qué cosa? Reconocen su voz. Ellos conocen a su pastor y lo reconocen. Por eso que cuando nosotros hoy estamos escuchando un mensaje que nos está invitando a salir de las ciudades, que de hecho es un mensaje que hace tiempo debimos haberlo aceptado. Estamos muy tarde para eso, pero todavía estamos a tiempo. Pero cada uno de nosotros, antes de tomar la decisión de salir de una ciudad o de un lugar donde está, tiene que tener una vida de oración y pedirle a Dios sabiduría y entendimiento hasta escuchar la voz de Dios diciéndole, este es el camino, andad por él. Es tiempo de dejar, es tiempo de salir de aquí y vamos al lugar que yo te indicaré. Porque nosotros no vamos a salir para irnos a cualquier lugar. Nosotros vamos por donde Dios nos mande. Porque de lo contrario nos quedamos donde estamos. Mis hermanos y mis hermanas queridas, este es un caminar de todos los días con Dios. Todos los días. Dios sigue hablando. Dios no guardó silencio. Él sigue hablando. Tan ciertamente como habló todos estos tiempos a los profetas, sigue hablando a nuestro corazón, sigue hablándonos hoy en día. Dios no guardó silencio ni se quedó mudo. Él sigue hablando. Por lo que tenemos que aprender a escuchar. Tenemos, si es posible, pasar noches enteras de oración, en humillación ante el Señor, en oración y ayuno, y rogarle a Dios que nos hable, que nos ayude a escuchar su voz, porque es la única manera como nosotros podremos estar seguros que le estamos obedeciendo. Él sigue hablando. Y Él nos dirá seguramente el camino que tenemos que seguir, a dónde que nosotros tenemos que ir. Nos dirá cuál es el proceso que tenemos que seguir. Aunque la profecía enseña claramente que hay un momento que es el tiempo final, ya definitivamente. Ahí ya no hay tiempo para planear ni nada. Ahí o sales o mueres. Pero hoy en día, hoy que me estás escuchando, hoy todavía tienes un poquito de tiempo para poder salir planeándolo y yendo donde el Señor te mande. Así que tenemos que orar. Si queremos que el Señor nos guíe, tenemos que orar. Porque déjeme decirle que no es el lugar donde vamos, somos nosotros. Nosotros podemos irnos a donde nosotros queramos. Pero si nosotros no estamos dispuestos a abandonar el mundo irá con nosotros. A menos que nosotros vayamos con Cristo, allí dejaremos al mundo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Lindo el mensaje, la justificación por la fe es el corazón, ¿no? del mensaje de los tres ángeles. Así mismo. Gracias por eso. Qué lindo eso. Yo creo que es un tema que tenemos que seguirlo tocando porque es muy, muy amplio. Muy Juancito. Si podemos entonces seguir la próxima semana también. Sería pero una bendición porque necesitamos andar en santidad. Así mismo es. Así mismo es. Amén. No sé si alguno de los hermanos tiene alguna pregunta. Y si no, pueden presionar estrella 61. Si no, nos vamos a descansar entonces, Juancito. Y seguimos mañana. Aquí está la hermana Belkis. Acá está la hermana Belkis. Contestas esa pregunta, Juancito. Y ahí está. Hermana Belkis. Nos escucha. A la hermana Rosita también. A ver. Hermana Belkis.
Hermana Belkis, usted, la línea está abierta, usted está así, seguro que está en mudo todavía. Sí, perdóneme. Ahí está. Me es muy grato estar con ustedes y escuchar tan lindo mensaje que el Espíritu Santo lo ha guiado a ustedes esta noche para hablar de la justificación por la fe. Muy hermoso y esperamos que el Señor nos ayude, porque sabemos nosotros que sin fe es imposible agradar a Dios, y para agradar a Dios tenemos que ser humildes y estar dispuestos a dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Yo sí tengo, hermanos, esta problemática que en verdad quiero salir de aquí, del lugar donde yo estoy, en Pittsburgh, en Pensilvania, pero le estoy pidiendo al Señor que me ilumine, que me guíe y que me diga. Aquí inclusive mi salud se ha dañado, pero sí, yo sé que el enemigo ha estado muy ocupado, porque vine con el sueño de que aquí se hiciera una iglesia hispana y he tenido muchos y grandes problemas, hermano. Pero siento como que el Señor me dice que todavía no es hora de salir. Como que tengo que todavía hablarle a muchas almas y tratar de que esa iglesia hispana no se consolide, porque no tenemos el grupo, pero nos estamos reuniendo en una casa. Todavía no tenemos un local. Y bueno, necesitamos mucho de la oración de ustedes. Amén. Yo espero que ustedes oren por mí siempre. Hermano, he tenido un ataque tan fuerte aquí que el mes de julio fui a buscar una literatura que venía del correo para la iglesia, para el grupo, y lo que hizo, una jipeta me dio, struck me down, y estuve yo en el hospital, y todavía estoy batallando con los dolores de mi cuerpo. Pero no, gracias al Señor que no se me rompió ni un hueso. Amén. Mire, una jipeta, hermano, me dio y me tiró al piso. Pero el Señor me cuidó. Amén. Pero el ataque es bien fuerte del enemigo. El enemigo no quiere que hagamos la obra de Dios, así es que le suplicamos a todos ustedes que nos mantengan en oración. Así mismo. Hermana querida, recuerde que cuando Dios envía un hijo suyo para una misión, Dios está con él. Y Amén. si usted entiende que Dios la envió con ese propósito, seguramente Dios la va a ayudar para que ese propósito se cumpla. Así que lo que tenemos que hacer es mantenernos en oración. Como vuelvo y repito, hay que ayunar, que necesitamos mucho el ayuno y oración, perseverancia, esperando en la promesa de Dios. Él seguramente va a realizar ese sueño. Así que, hermana, no se desespere. Hay que seguir orando. Hay que seguir clamando a Dios. Que si Dios le envió para eso, usted no va a salir allí hasta que no vea ese sueño cumplido. Amén, amén. Aquí está la hermana Rosita. Hermana Rosa, no se escucha. Amén, hermana Belkis. Hermana Rosita, ¿usted está también fuera del modo? O si usted quiere sacar su teléfono del modo, ahí vamos a escuchar su voz. Hermana Rosa. Ok, me parece que no. Vamos a ir con la hermana Fanny. Hermana Fanny, ¿no se escucha? Y después sigue el hermano Pascal y ahí podemos cerrar las líneas, Juancito. Ok. Sí, querida hermanita, quería abundar algo acerca del mensaje de la justificación por la fe. Es un mensaje individual. Es la justicia de Cristo imputada en nuestra vida por la fe en Jesús. Tenemos que vivir la vida de Jesús y hacer lo que Jesús hacía. Es su justicia en nuestra vida. Amén. Para que por la fe en Él podamos alcanzarla. Entonces,
es diferente a yo creer o que yo tener fe en que algo se va a realizar o que alguien se va a convertir o que por fe tengo que salir. Eso es es por la fe que tenemos en creer eso, ¿verdad? Pero la justificación por la fe es un mensaje de la justicia de Cristo imputada en nuestra vida, ¿verdad? Exactamente. Así es. Así que eso es lo que yo quería agregar para que la hermana Brenda entienda que creer en que el carro se apagó y que tengo fe que va a prender, eso, el mensaje de la justificación por la fe es un mensaje bien profundo, ¿verdad? Que es el mismo mensaje del tercer ángel, imputar la justicia de Cristo en nuestra vida y hacer las obras que Cristo hizo. Okay. Muchas gracias por la oportunidad, que el Señor los bendiga y que pasen una buena noche. Gracias, hermano. Dos puntos. La primera es la fe. La fe que nos justifica en Cristo Jesús no es la obra que yo hago, es las obras que Cristo hizo y que me las imparte a mí. Esa es la justificación por la fe. Por eso dice, por ejemplo, el profeta Isaías, que incluso nuestras buenas obras son como trapo de inmundicia. Esas obras no me justifican a mí. Esas obras no me sirven a mí para nada, por lo menos no para salvación. Eso no me sirve a mí para salvarme. Lo que me sirve a mí para salvarme es el aceptar a Cristo. Pero una vez que yo acepté a Cristo, esa fe es la que me lleva a obrar, dice el apóstol Santiago. Muéstrame pues tu fe sin tus obras, que yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, la fe tenemos que entenderla de esas dos maneras. La justificación por la fe es solamente creer en Cristo Jesús y punto. No necesito más para salvarme. Ahora, la manera como yo muestro que creí en Cristo Jesús, que yo acepté a Cristo Jesús, son mis acciones. Es mi diario vivir. Por eso que el Evangelio va a ser predicado por testimonio. Entonces, esa es la manera visible y práctica para el mundo. La primera me sirve delante de Dios. La única fe que me sirve delante de Dios es mi fe en Cristo Jesús. Esa es la única que me sirve. Ahora, delante de los hombres, para que la gente vea o crea que yo creo en Cristo Jesús, es mi fe obrando o mi fe actuando. Esas son las dos fees. Wow, amén. Qué lindo. Hermano Pascal. Sí, hermana. Yo quiero agregar algo a lo que estaba diciendo el hermano, y es que eso pone el Espíritu Santo en mí, en creer que realmente nosotros, porque lo dice la palabra de Dios, para estos tiempos debemos salir al campo, a algún lugar, pero tenemos que no emocionarnos, sino ponernos verdaderamente con mucha fidelidad en comunión con Él, y Él entonces nos va a decir, nos va a dirigir en el momento que sea necesario, dónde debemos ir. Si estamos en Estados Unidos, a lo mejor no puede tocarnos a uno de nosotros, y porque donde quiera que estemos tenemos que hacer el trabajo, corriendo el riesgo que corramos, hermano. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es huirle al pecado, ponernos como yo digo, caminar lo más correcto posible, así como anduvo Cristo Jesús, con humildad y obediencia. Entonces, todas las cosas en su momento el Señor nos la va a indicar, hermano, porque si no nos preparamos, ¿te entiendes? ¿A quién es que le vamos a huir? Vamos a huir con los mismos pecados. Las cosas del mundo que estamos viviendo las vamos a llevar a donde quiera que vamos. Tenemos que estar completamente buscando de verdad. Entonces la dirección va a llegar. Pero muchas veces nos emocionamos porque nos llevamos de las cosas que nos dice el hombre,
No, ningún hermano debe creer en ningún otro hombre, sino en la palabra de Dios. Y si cree en la palabra de Dios, entonces va a llevarse bien con los demás, va a amar a su prójimo como a sí mismo, como Dios nos enseña que debemos amarnos los unos a los otros, hermano. Amén. Gracias. Así que yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho el hermano, ¿te entiendes? Que debemos primero prepararnos, ponernos de verdad en comunión con nuestro Padre. Y así entonces nosotros en su momento recibiríamos la señal, hermano. Porque creemos firmemente que Dios no desampara a ninguno de sus hijos, que lo busquen, porque Él siempre está presente para servirnos, hermano. Amén. Gracias. Gracias, hermano. ¿Puedo agregar algo, Brendita? Amén. Sí. Ok. Mírense el asunto y el peligro en el que nos encontramos. Ahora mismo nos encontramos en la encrucijada de los caminos. Porque cuando nosotros estudiamos el libro del Ministerio de Curación, de la Sierva del Señor, ahí hay una cita muy impresionante. Ella dice que los extremos son peligrosos y son tan pecados como vivir pecando. ¿Qué significa eso? Miren, hermanos queridos, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a Ezequiel capítulo 8, nosotros estamos esperando ser sellados, y gloria a Dios por eso. Quiera Dios que seamos parte del grupo que se ha sellado. Pero una de las características del grupo que va a ser sellado para salvación es porque tiene una característica. Es porque gime y llora y sufre y lamenta profundamente la situación en la que se encuentra. Por lo que significa que el cristiano va a salir de las ciudades, no porque quiere salir, va a salir porque le repugna en lo más profundo del corazón estar en el lugar que está. Pero mientras nosotros nos sintamos muy a gusto donde estamos, mire, mejor es que nos quedemos en la ciudad, mejores. Porque ¿cuántos hermanos escucho que dicen, no, nosotros nos vamos a pasar un sábado allá por el campo con la naturaleza? Y se van, pero llevan sus celulares, llevan sus tabletas, llevan absolutamente todo. Entonces, ¿de qué sirvió que se fueron si llevaron absolutamente todo? Cambiaron de lugar, pero la circunstancia es exactamente la misma. El pueblo de Israel le sucedió la misma cosa. Miles y miles y miles salieron, pero ¿cuántos de ellos eran verdaderos israelitas? Algo para pensar, algo muy serio que nos debería de llevar a reflexionar. Por eso es que si nosotros vamos a salir de la ciudad, que sea porque nosotros ya no nos sentimos a gusto en el lugar que estamos viviendo. Cuando habla Hebreos 11 de los grandes hombres de fe, simple y sencillamente dice que ellos ya no tenían su mirada en las cosas terrenales. Su vista de ellos ya estaba en las cosas celestiales. Dice que pensaban en la gran ciudad. Hombres grandes de fe, mujeres grandes de fe, les repugnaba el mundo. Las cosas que miraban, las injusticias que se cometían, los hacían gemir. Y no es sorprendente que el capítulo 11 termine diciendo, el mundo no era digno de gente como ellos. ¿Qué se dirá de mí en el cielo? Esa es la pregunta. ¿El mundo es digno de mí todavía? Eso lo puedo saber yo. Si yo me siento cómodo con el mundo, yo estoy igual al mundo. Pero si a mí, cuando veo las injusticias que se cometen, cuando veo los grandes pecados que se cometen, cuando veo cómo el mundo transgrede la ley de Dios, si eso me duele en el corazón, al punto de perder el sueño y orar desesperadamente a Dios para que Él nos libre del pecado y nos arranque el pecado, lo que nosotros llamamos santificación. A menos que sintamos eso, nosotros estamos en armonía con Dios. Porque mis hermanos queridos,
entendamos una cosa. Tenemos que tener a Cristo en el corazón. Tenemos que tener a Cristo. Eso es lo principal. Si nosotros tenemos a Cristo en el corazón, nosotros vamos a sufrir por el pecado. Cuando veamos todos esos pecados que en nuestras iglesias se cometen, tanta cosa que difícilmente hay que soportarla. Eso duele, hermanos queridos. Pero así mismo tiene que ser. Si nosotros sentimos dolor cada vez que nosotros miramos tanta injusticia, al punto de derramar nuestras lágrimas a los pies de nuestro Señor Jesucristo, orando y suplicando para que Él vuelva, entonces nosotros estamos listos para salir, porque nosotros no vamos a salir del mundo, no, el mundo ya habrá salido de nosotros. Simplemente habría que abandonar el lugar, porque ya nosotros no pertenecemos al mundo. Cristo dijo en su oración: no te ruego que los saques del mundo, pero sí te ruego que los libres del mal. Esa debe ser nuestra preocupación. No tanto abandonar el mundo, no tanto abandonar, no. Nuestra mayor preocupación debe ser abandonar el pecado. 100%, con eso tenemos que ser radicales. El pecado tenemos que cortarlo sí o sí, o de otra manera vamos a ser como la esposa de Lot. Había salido de la ciudad, pero todavía estaba pensando en la ciudad. ¿Cuántos hermanos habrán salido ya a esta hora? ¿Cuántos habrán salido? Pero su corazón todavía está en la ciudad. Mejor era que no hubieran salido. Por eso, hermanos queridos, esto es delicado. Tomémoslo con oración, ayuno, y pidámosle al Dios del cielo que nos dé sabiduría para tomar buenas y sabias decisiones. Amén. Wow, nunca había pensado eso de esa forma, Juancito, increíble. Es un mensaje poderoso lo de la justificación por la fe, y es algo que nos hace falta a todos. Sí. Juancito, si puedes hacer una oración entonces. Ok, oremos. Amén. Señor nuestro Dios, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Muchas gracias, oh Dios mío, por este mensaje que tú nos has enviado a tiempo. Porque nunca, Señor, has dejado un hijo tuyo o una hija tuya a la deriva. Cada hijo tuyo que se ha puesto en tus manos, nadie que ha venido a ti lo has dejado solo o la has dejado sola. Y en esta noche, Señor, te agradecemos por tu mensaje, porque tú, Señor, eres quien lo has enviado. Eres tú quien has hablado a nuestra mente y a nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a abandonar el pecado. Verdaderamente, Señor, somos muy débiles, muy débiles, Señor. Amén. Nos falta consistencia, nos falta depender cada día totalmente de ti. ¿Cuántas veces, Señor, te hemos dicho, haremos lo que tú nos pidas, mas sin en cambio hacemos nuestra voluntad? Perdónanos, oh Señor, y ayúdanos para que en el momento que nuestro nombre sea pasado allá en tu reino, no aparezca mi nombre, ni aparezca el nombre de mis hermanos, sino que pueda aparecer el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con el cual podemos ser salvos. Oh Señor, ayúdanos a vivir conforme a la altura que tú demandas, como se debe a hijos tuyos. Oh Señor, bendice a cada hermano, a cada hermana que ha escuchado el mensaje en esta noche. Que tu Espíritu Santo obre y que cumpla la voluntad con el cual tú enviaste este mensaje. Que tú, Señor, hables a nuestra mente, que tú hables a nuestro corazón, que tú aclares las dudas, Señor, que todavía por allí pudieron haber quedado. No permita, Señor, que nadie sea destruido por la duda, sino que tú, Señor, puedas descender, si es posible, y aclarar todas las dudas que cada hijo tuyo tiene. Acompáñanos en esta noche. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Señor, por el don de tu palabra. Gracias porque en ti somos y serán salvos todos los linajes de la tierra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos y suplicamos todo. Amén.